Mis manos son las que van en otras manos, buscando. Mi voz, la que está gritando. Mi sueño, el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Buenas tardes. Si os parece, comenzamos porque somos muchas personas. Vale, venga. Pues buenas tardes a todas y a todos hoy por venir. Lo primero de todo es agradecer sinceramente a todas estas personas que estáis hoy aquí, a muchas otras que no han venido, no han podido venir por diferentes motivos. Desde este Palencia no podemos estar más que agradecidos del esfuerzo que sé que para muchas personas ha supuesto llegar hasta aquí. Y bueno, hoy es un día en el que tenemos que recordar a Pedro, a nuestro Pedro, pero además es que tenemos que recordarle con alegría, porque así es como a él le hubiera gustado, todos le conocíamos muy bien y sabemos que hoy debería ser un momento alegre para nosotros. Hemos tenido la suerte de haberle conocido, tenemos que quedarnos con esa parte, ¿no? Que hemos tenido una gran suerte de compartir con él muchos momentos de la agitadísima vida que tenía y recordar también que él siempre lo que ha querido es un mundo mejor. Nada, igualmente agradeceros como compañero también de Pedro en muchas anécdotas, el que vengáis, el que estéis aquí, el demostrar su cariño tanto a nosotros como a su familia, que después también tendrá un momento. Y en este caso vamos a tener un primer bloque de intervenciones de personas que han estado con él. Nosotros le conocíamos como el querido maestro, maestro con M de mayúsculas. Era maestro en todo, en la escuela, en el sindicato, en sus aficiones, en el cine, en el fútbol, en la literatura, en sus idiomas que aprendía, en su humor, el humor que nos hacía reír, que nos hacía quitar aspereza a las discusiones, en sus viajes, en sus museos, etcétera. Son tantas las cosas, pero sobre todo Pedro era un hombre solidario, era un ser entregado a su trabajo. Aquí de hecho vamos a tener, pues, por ejemplo, al director provincial que va a hablar de lo que crea conveniente de él. Hay otros directores provinciales también aquí. También en este caso con la labor sindical, en la cual también vamos a tener a compañeros y compañeras que van a expresar sus opiniones. Y también en un largo etcétera de cuestiones, amistad, luchas sociales, en las cuales pues siempre era un ciudadano destacado. Sin más, vamos a dar paso por este orden a Sabino Herrera del Campo, director provincial de Educación, después a Cristina Fulconi Ismaroto, lo digo ya para no tener que interrumpir, gracias Sabino, en este caso de la Estecil Intersindical ahora, antes Estecil, a Isabel González López de la Confederación Intersindical, a la cual pertenece la Federación de Estecili, y a Mariluz Martínez Seijo, en este caso por muchas causas de sindicato, amistad, etc. Gracias a todos. Bueno, pues nada, me toca a mí inaugurarlo, vamos, empezar. Buenas tardes, Pedro. Estás aquí presente entre nosotros en esta memoria colectiva, en este recuerdo que tenemos para ti. No podía ser de otra manera. Buenas tardes también, Violeta y Pilar. Y buenas tardes a todos los que habéis venido. Hola. A todos los que estáis acompañando a Pedro en este momento, que estamos todos aquí para recordarle, unos por amistad, otros por relaciones laborales, de trabajo, pero esas relaciones laborales de trabajo, Pedro tenía un don especial, lo convertía en empatía y en amistad. Por lo tanto, yo creo que al final es amistad lo que nos une a todos con él. O por lo menos así lo veo yo y así lo espero. Bueno, como director provincial ahora quiero decir unas palabras, recordar un poquito datos que me han pasado, provincial, esos 33 años, 6 meses y 6 días de trabajo, que así me lo han trasladado, 8 años de su vida profesional en Asturias, de los 8, 6 en un pueblo que se llama Vega de Rengos, creo, cerca de Cangas de Narcea,
del cual nos hablaba mucho Pedro, de las relaciones que tenía allí con los alumnos, con la gente del pueblo. La verdad que lo vivían, como todo, por supuesto. Los 25 años siguientes aquí en Valencia, en varios centros, servicios, liberado también en la acción sindical, y al final terminó en un gran colegio, el Pan y Guindas, que veo una gran representación aquí de él, a la directora actual, al director, etc. Yo creo que forman una gran familia, y ahí estamos apoyando lo que podemos dentro de nuestras tareas. Bueno, después de estos datos que os acabo de decir, yo creo que lo más importante es quiero resaltar y significar la entrega, el compañerismo, la implicación que tenía en todas las actuaciones, tareas en las que Pedro ha participado. Y por eso quiero de verdad recalcar esto que os acabo de decir, porque para mí ha sido como lo que más me ha impactado de él. Le he conocido a él en la labor sindical, como liberado, también como liberado sindical, como presidente de la Junta Personal, como miembro de la Junta Personal. La verdad es que en todas las reuniones yo tengo que agradecerle el compromiso, el sentido crítico. Conociendo a Pedro, el sentido crítico tenía que estar ahí, pero hay que agradecérselo, porque eso nos hacía mejores, nos hacía reflexionar, nos hacía pensar. Aquellas propuestas razonadas y razonables, pues las teníamos que elevar, porque realmente era así. Pero también tengo que decir que aparte de ese sentido crítico, tenía un sentido común que en determinadas reuniones, cuando, bueno, ya sabéis, nos vamos por las ramas, a veces él decía, se acabó, al que fuera, a compañeros, a otros sindicatos, a mí, al que fuera, a marcar una línea de trabajo que para mí era lo que de verdad me llegaba hasta el corazón. Por lo tanto como presidente como miembro de la Junta, la verdad que hemos trabajado muy a gusto con él, porque al final veíamos que toda su tarea, su reflexión iba en beneficio de la educación, que eso era y es para nosotros que estamos todos los que estamos en el mundo educativo, es lo que nos motiva y yo creo que es lo que nos tiene que tener como objetivo final. Por otro lado, le he conocido también en la labor docente. Sé que se incorporó, como he dicho antes, en el Colegio Pan y Guindas, que se implicó plena e íntegramente desde el momento que llegó, que ejerció de secretario nada más llegar, que las horas de secretaría fueron inmensas, que alguna vez yo le decía, digo, bueno, si me cuentas esto casi tienes que llevar la litera ahí, una litera, una cama, porque vamos, pasas mediodía, no, más de mediodía ahí en el centro. Bueno, todo eso, ¿qué implica? Pues que realmente estaba comprometido totalmente con el centro, con sus tareas, como he dicho al principio, en todo lo que hacía realmente se implicaba al máximo. Pero bueno, ¿y qué decir de los alumnos? Que nos hablaba de ellos como la maravilla, y sabemos que tenía situaciones en este centro, pues hay niños con ciertas problemáticas, pero él sabía guiarles, sabía orientarles, sabía empatizar con ellos, sabía motivarles, que eso yo creo que es lo que habéis dicho antes, la palabra de maestro con la M de mayúscula. Bueno, pero esto lo voy a dejar porque creo que el director Roberto que seguro que lo conoce mucho mejor y creo que también va a deciros unas palabras, por lo tanto, eso se lo dejo para él. Y al final quiero terminar con otro apartado, la amistad. La verdad que estar con Pedro al lado generaba lo que he dicho antes, empatía. No podía ser de otra manera. Sin querer generaba lazos. Nosotros, yo en la primera parte, en la primera experiencia de vida con él, yo estaba de inspector jefe, participaba en las reuniones de la Junta de Personal, y es cierto que había Junta de Personal con muchos puntos, los que estáis ahora también lo conocéis, porque hay días que hay muchos puntos, como jueves, como ayer, 22 puntos, se alarga mucho. ¿Sabéis qué pasaba? Pues que al final vámonos a tomar una caña, y los que teníamos una confianza, pues a las 2:30, a las 3, había que tomarse una caña en el Madrid.
¿Sabéis lo que era eso? Pues, no sé, desahogarte, hablar, charlar, un chiste, un comentario sobre algún tema educativo, que es así, sin querer, salía. Lo mismo sucedía a un grupo de 5 o 6 personas que quedábamos una vez al mes para comer, de manera distendida, comentábamos infinidad de cuestiones, había tiempo para la educación. ¿Por qué? Porque si éramos todos docentes, sin querer, tenía que salir. Allí contrastábamos ideas, opiniones, pero yo creo que nos enriquecía a todos. Por lo tanto, la amistad esa que generó, y yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de lo que estoy diciendo, porque es que era así, pero era así, tenía ese don especial, y por lo tanto yo lo reconozco y lo valoro, pero muy plenamente. Bueno, pues así generó estos lazos hacia todos, que yo considero que ha calado en nuestro corazón, y por lo tanto para mí eso es lo más importante de Pedro. Y sé que Pedro va a continuar con nosotros mientras nuestra memoria le vaya recordando, y espero que esos lazos permanezcan. Por lo tanto, gracias Pedro por habernos ayudado a ser como somos, todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Gracias Pedro, y gracias a vosotros, Pilar y Violeta, muchas gracias. Bueno, me vais a perdonar, pero yo me lo he tenido que escribir porque me emociono y no sé si voy a poder acabar. Bueno, compañeros, compañeras del sindicato, queridas amigas y amigos, es para mí un verdadero honor poder participar como portavoz y representante del Secretariado Federal de STECIL en este merecido y amoroso homenaje a nuestro compañero Pedro Pigazo, que nos dejó en vísperas del confinamiento y que seguro, como ha dicho el director provincial, no ha querido perderse. Está aquí con nosotros, te veo en primera fila, riéndote, levantando la mano, dispuesto a intervenir y agradeciendo con modestia nuestras palabras. Querido Pedro, Perico, cuantos aquí estamos sabemos de tu profundo compromiso con la educación pública, especialmente con la educación en el mundo rural, o como tú decías, con el subsistema educativo rural. Hemos tenido en suerte haber podido compartir contigo durante muchos cursos esas pasiones. El director provincial y quienes van a hablar después recordarán facetas diversas, pero yo ahora quiero hablar del compañero que conocí en los plenos, en los congresos, en las escuelas sindicales, en las jornadas de la Organización de Mujeres y en el Secretariado Federal. Maestro es la figura común con la que te identificamos quienes coincidimos contigo, pero si tengo que decir qué palabra me viene a mí a la cabeza, sería leal. Leal con el proyecto de sindicato que con unas señas muy particulares, mucha gente como tú, puso en marcha a finales de los años 70 y consolidó a lo largo de estas décadas. Una forma de hacer sindicalismo de otra manera, sin más banderas que la participación, el asamblearismo, sin cúpulas sindicales y procurando siempre la voluntad unitaria. Unas señas de identidad que nos han guiado en el camino que hemos recorrido en nuestra comunidad y en el resto de España para avanzar en las demandas de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y del conjunto de la clase trabajadora. Y leal de manera especial con la voluntad mayoritaria aprobada en los congresos, con el fin de avanzar, seguir mejorando, punto y seguido, paso a paso y tiempo al tiempo. Pedro, que sepas que nos has dejado un recuerdo indeleble a muchas personas que compartimos contigo encuentros, reuniones, debates, conversaciones, ratos de relax, tragos, todo lo que daba de sí el tiempo. Cierro los ojos y recuerdo tu voz, tu presencia y pienso qué haría Pedro en esta situación. Sobre todo cuando algo se tuerce y requiere apertura de miras y lograr acuerdos. Nos enseñaste que hay que mirar atrás para aprender de la experiencia, mirar hacia los lados para ver qué plantean los competidores y mirar hacia adentro para aprender de nuestros sindicatos hermanos, de la Confederación, que hoy están aquí también para rendirte un homenaje que nos ayude a sentirnos un poco menos huérfanas. Teníamos la certeza de que cuando expresabas tu opinión, cualquiera que fuere la situación, lo hacías con profundas convicciones, sabiendo que la experiencia de todos nos enriquecía. Podíamos estar más o menos de acuerdo, pero nunca nos dejabas indiferentes.
Admirábamos tu constancia, tu tenacidad, tu ir paso a paso, pelear, debatir, llegar a acuerdos para avanzar. Desde el Congreso de Ávila en 2009 compartí contigo las reuniones de los secretariados federales. En ellas debatíamos, hacíamos propuestas para defender la escuela pública que empezaba a vivir tiempos y políticas contrarias, para denunciar y exigir la eliminación de los recortes, poner frenos a la pérdida de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Han pasado ya años y ya ves que seguimos en ello. Pedro, hemos puesto en marcha la Intersindical de Castilla y León, que tantas reuniones y oficios nos ha llevado. Ya hicimos el primer congreso, como a ti te hubiese gustado, en familia y en una bodega, compartiendo tiempo y espacio de reflexión para unirnos más y hacernos más fuertes. Sirva este homenaje para decirte que sigues con nosotros, aunque tu muerte nos haya quebrado. Con nosotros con tu ejemplo para continuar lo que iniciaste y lo que siempre defendiste. Aquí seguimos donde nos dejaste, tratando de seguir tirando para adelante. Trataremos de no defraudarte, de no defraudarnos, junto a las compañeras y compañeros que desde diferentes ámbitos se han acercado a ti para despedirte como mereces. Siempre con la pública, comprometidos con nuestros barrios y con el medio rural, con nuestra geografía dispersa, con los que tienen menos oportunidades educativas, dispuestos a velar por el cumplimiento de leyes que permitan la supervivencia de nuestra escuela rural y sus CRAS, que nacieron en los 80, aquellos maravillosos años de entusiasmo por cambiar las cosas, airear nuestras escuelas e institutos, renovar la pedagogía y así defender un modelo de escuela pública de calidad. Y aquí estamos, te echamos de menos, pero no vamos a dejarte escapar del todo. Y ahora, siendo fieles a uno de nuestros lemas, hacer lo que decimos, y dijimos que este homenaje se tenía que celebrar, y decir lo que hacemos. Y te lo decimos. Gracias, Pedro. Gracias, Pilar. Gracias, Violeta. Me voy a leer esa parte. Buenas tardes a todos y muchas gracias por participar y acompañarnos y que nos acompañemos en este homenaje que le queremos rendir a nuestro Pedro, como decimos, siempre nos referimos a él como nuestro Pedro. ¿Qué Pedro? Nuestro Pedro, nuestro Pigazo. Muchas gracias a Violeta y a Pilar por facilitarnos y permitirnos participar en este acto. He de deciros a todas y a todos que es un gran honor para mí estar aquí y dirigiros estas palabras en representación de los sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y de la Confederación Intersindical. Hace poco más de 2 años que Pedro nos dejó. Aquí estuvimos un nutrido grupo de amigas y amigos de nuestro Pedro envolviéndonos en abrazos temblorosos de incredulidad y de pena, de consternación y de duelo. Nos despedimos diciendo que había que verse de nuevo para rendirle un merecido homenaje. Pero las circunstancias de sobra conocidas nos han traído hasta el día de hoy. Cuando supimos en la Confederación que su familia, que Pilar y Violeta y sus amistades tenían intención de organizar este homenaje, no lo dudamos ni un momento. E inmediatamente en los primeros secretariados, tanto de STES como de la Confederación, se decidió ponernos en contacto con ellas, con Pilar y Violeta, y celebrar aquí los 2 secretariados de STES y de la Confederación. De hecho, estamos aquí gente de todos los territorios, de Andalucía, de Melilla, de Canarias, de Aragón, perdón, que no han podido venir, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, bien, de Illes Baleares, de todas las tierras, de todos los lugares, porque esto es la Confederación, un lugar de confluencia de sindicatos de diferentes territorios. Además de representantes de ambos secretariados, también han acudido viejas amigas y viejos amigos que acompañaron a Pedro en su trayectoria confederal de muchos años y que además hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nos alegramos de vernos. Pedro pertenecía al STE de Palencia, a Estecil, a los STES y a la Confederación Intersindical, y en todos ellos se implicaba y trabajaba infatigablemente, porque esa era su manera de estar en el mundo. Creía en lo que hacía, se enorgullecía del sindicalista que era y lo defendía con absoluta pasión. En mi primera conversación con Pedro, hace ya más de 20 años,
nos dimos cuenta de que nuestras vidas habían llevado derroteros similares. Ambos procedíamos de Castilla y León, o de León y Castilla, él de Palencia y yo de Ponferrada. Ambos habíamos empezado nuestra andadura docente en Asturias. Me dejó claro, y he de decir que con eso me ganó, que su ATEA, mi sindicato de Asturias, era su otro sindicato, y que Asturias era su otra tierra. De hecho, todos los años allí iba con su familia a tomarse unos purines de sidra en Asturias. Esta proximidad y afinidad inicial determinaron años en los que me sentía muy asesorada y apoyada en aquel universo confederal novedoso y desconocido para una recién llegada. Coincidí con Pedro en diferentes momentos en la Confederación, pero destacaría la etapa en que formaron un tándem él y Luis Montilla como responsables de finanzas y organización, respectivamente, que coincidió con la etapa en que yo ejercí la responsabilidad de la organización, responsable de organización de mujeres. Siempre sentí su apoyo y su respeto al trabajo y a cada iniciativa de la organización de mujeres. Pedro me generaba, y no dudéis otras personas también, seguridad y total confianza en su forma de gestionar su trabajo, en sus posiciones en cualquier debate, y lo mejor era su sentido crítico constructivo, su extraordinaria habilidad para responder a cualquier posición contraria o a cualquier contratiempo con una mezcla de mala leche, pero en confianza y de una comedida mano izquierda que lo hacían único. Defendía con pasión aquello en lo que creía, podía ser incluso muy vehemente, pero siempre era respetuoso. Por eso era imposible enemistarse con él y por eso solo tiene amigas y amigos. Y luego estaba el Pedro de la posrealidad confederal, el amigo y el compañero de cañas en la Abuela, de cenas, de copas y recopas en el Negro, que por cierto cierra este fin de semana definitivamente, coincidiendo con el homenaje a Pedro. Siempre allí y siempre así. Podía recogerse el último, pero siempre era el primero a la cita con la realidad mañanera. Era un compañero de fatigas de fácil y solvente conversación, guasón e irónico, divertido, cercano, respetuoso, discreto y cariñoso a su manera. Un amigo de muchas y muchos que disfrutaba de la vida y que se nos ha ido demasiado pronto. Pero Pedro, amigo, es muy difícil hacerse a la idea de que no volveremos a verte y te recordaremos siempre y hablaremos de ti siempre, echándote de menos siempre. Y tu granito de arena estará en el Sindicato de Castilla y León, en el Sindicato de Palencia, en la Confederación Intersindical y en cualquier sitio donde hayas dejado tu impronta. Muchas gracias. Quería enviar un abrazo porque no las veo a Pilar y a Violeta y que pensábamos que igual os apetecía estar aquí, pero bueno, como queráis, ¿vale? Pero un abrazo muy grande para las dos y para todas y para todos. Bueno, pues ahora me toca a mí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Y debo reconocer que es la primera vez que participo en un homenaje a un compañero, así que lo voy a hacer desde el conocimiento y desde los recuerdos tan intensos y yo creo que tan compartidos con la mayoría de las personas que estáis aquí por Pedro Pigazo. En primer lugar, quiero empezar por agradecer al sindicato, este es mi sindicato y este es Palencia, por haberme invitado a poder formar parte de este acto tan sentido y poder dedicar unas palabras a nuestro querido Pedro Pigazo. Y también vaya por delante mi cariño especial a su familia, a Pilar y a Violeta, que a Pilar la he visto por ahí, pero a Violeta no he tenido ocasión. Así que un saludo. Bueno, hoy, esta tarde, hacemos este merecido homenaje, reconocimiento a Pedro compañero, al Pedro amigo, al Pedro que fue una gran persona, porque para mí desde el principio eso es lo que fue, una magnífica persona llena de autenticidad, de vitalidad y don de gente.
una persona de esas que se hacen querer desde que uno le conoce. Porque hay personas que se cruzan en nuestra vida y hay personas que dejan una marca, una huella personal y otras que simplemente pasan por nuestra vida sin dejar ningún legado. Desde luego Pedro era de las primeras, de esas personas que impactan en cuanto se las conoce. Así recuerdo cuando conocí a Pedro, cuando yo trabajaba en Guardo, en la montaña palentina, ya de eso hace unos cuantos años. Y desde el principio Pedro mostró una enorme calidad humana, cercanía, compañerismo, y os aseguro que yo que conozco a diario a muchísimas personas, puedo decir que es muy difícil encontrar personas con tales cualidades humanas. Esa singularidad de Pedro, que hacía sentirse bien a todas las personas que estaban a su lado. Esa manera tan suya de negociar que caracterizaba a Pedro y que con una sonrisa hacía ver que las discrepancias prácticamente no existían y desaparecían. Esa verborrea y esa dialéctica que le hicieron brillar en algo tan difícil como es el sindicalismo. Pero debo reconocer que lo que más valoré y aprecié siempre en Pedro fue su calidad humana. El Pedro cercano, el Pedro amigo, el Pedro comprensivo y esas pequeñas cosas, detalles de la vida de las que tanto disfrutaba y con ello nos hacía disfrutar a los demás, a las personas que le rodeábamos. Recuerdo de Pedro su pasión por disfrutar de la comida, alguien ya lo ha dicho, y una buena sobremesa, comer bien, los cocidos ferroviarios en la montaña, en Guardo, cuando venía a visitarnos. Y recuerdo también esos detalles de gran ser humano, como los que tuvo con mi hija pequeña, todavía cuando era una niña pequeña, que cada vez que la veía o nos veía a Carlos y a mí, nos daba una propina y se la daba a ella, Lucía. Y yo le decía a Pedro que no hace falta hacerlo, que no. Y yo, como conocíais a Pedro, sabéis que eso era imposible, que se le mediaba la cabeza y no había manera de impedirlo. Y claro, hacía a una niña, la niña más feliz del mundo, porque con la propina tenía un nuevo tío, el tío Pedro, el tío de la propina. Así era Pedro. Pero es que Pedro siempre decía lo mismo, a los niños hay que hacerles felices, a los niños hay que darles una propina. El Pedro amigo es del que más recuerdos guardo, porque hay algo que une la política y el sindicalismo, y no son precisamente las negociaciones, sino las dificultades internas, que en uno u otro momento todos hemos vivido, decisiones difíciles que hay que adoptar, desánimo en momentos complicados, enfrentamientos internos entre compañeros, situaciones que todos los que nos dedicamos a la política o al sindicalismo hemos pasado, y nadie como él para apoyar, nadie como él para entender estas dificultades, y nadie como él para decir unas palabras de ánimo en los momentos de desánimo. Porque era una de esas personas que poseía una magnífica inteligencia emocional. Nosotros no hablábamos casi nunca de política, ni tuvimos debates políticos, porque sabíamos que teníamos ideas diferentes en muchas cosas, pero también muchas cosas que nos unían. Y hablábamos siempre de eso, de lo importante, de lo que nos permitía avanzar. Y lo hacíamos para fortalecer los lazos de entendimiento entre las distintas personas con puntos de vista diferentes. Eso me unió a Pedro. Y también porque en algún momento complicado, como os decía, me escuchó, empatizó y me animó a seguir. Y por ello le tendré un eterno agradecimiento. Pero fue especial, una persona sin dobleces, una de esas personas auténticas que se cuentan con los dedos de una mano, las veces que uno se los puede encontrar en la vida. Sinceramente agradezco mucho el que me hayáis permitido estar hoy aquí con vosotros y dedicarle unas palabras. Y luego como compañera del sindicato y como amiga, pero no sería justo que yo dijese estas palabras de mi relación con Pedro sin hablar de una relación entre tres personas, en la que estaba mi marido Carlos, el que mantuvo la relación sindical más continua y fluida. Recuerdo también su vuelta al centro, donde puso la misma ilusión que ponía en todo. Y recuerdo nuestras últimas conversaciones durante la enfermedad y las distintas fases. Porque incluso en la enfermedad, Pedro siguió siendo el mismo luchador, con las mismas inquietudes, importándole y mojándose siempre por las mismas cosas de siempre. No le pude decir adiós en vida, pero estoy segura de que hoy está aquí con nosotros y que podrás sentir el cariño, el respeto de tantas personas que en distintos momentos de su vida le acompañamos y que hoy, como otros muchos días, le recordamos. Porque las personas que nos importan, sus recuerdos y los distintos momentos compartidos
vuelven una y otra vez. Y hoy están volviendo a cada uno de nosotros y nosotras. No se van. Por eso yo digo hasta siempre, Pedro. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hablar hoy aquí de Pedro, pues como sabéis no es nada fácil, pero porque todos los que estamos aquí le admirábamos y le queríamos, y es imposible no repetirnos en las mismas cosas que vamos diciendo unos tras otros, pues porque si estamos aquí haciendo un homenaje a Pedro es porque era un hombre excepcional y que de alguna manera pues nos dejó una huella a todos y a todas, ¿no? Así que además de todos los sentimientos y recuerdos encontrados que han vuelto estos días al pensar que tenía que hablar aquí, pues también se añade una responsabilidad y también es un honor que mis compañeras y mis compañeros de este Palencia pues me pidieran a mí que fuera yo la que hablara en nombre de las personas que formamos este Palencia, y así que espero que mis palabras pues reflejen el cariño y el homenaje que queríamos hacerle a Pedro y que por fin hoy pues hemos podido hacerle después de tanto tiempo, ¿no? Por otro lado, hablar de Pedro es muy fácil, lo estamos viendo, ¿no? Porque tenemos tantas cosas buenas, ¿no? Yo le tengo muy presente siempre en mi vida por todas sus enseñanzas, por lo mucho que me aportó y que nos aportó, y son muchos los días que me acuerdo de él. El otro día, el 14 de abril, pues no puedes evitar acordarte muchos días. Y luego son tantas y tantas las conversaciones en el día a día que surgen, sobre todo en el sindicato, porque es que no es... o sea, este Palencia sin Pedro, la verdad que hoy, a día de hoy, no somos... O sea, es que es fundamental. Luego, quizá a lo mejor pensabais que en mi intervención pues podéis hablar un poco de la figura, la importancia de la figura de Pedro en este Palencia o en la Junta Personal o lo que ha estado haciendo un poco referencia el director provincial. Pero es que yo carezco de esa memoria histórica, ¿no? De esa historia que él dando sus pasiones, pues yo no la tengo. Era él el que me contaba a mí y a mis compañeras y compañeros todas sus batallas sobre la CONFE, sobre la Federación. Pero sabéis bien de qué nos hablo, ¿no? De cuando se vendrá a contar sus batallas. Y yo pues no puedo hacer ese recorrido histórico porque no lo tengo. Yo solo puedo hablar de la influencia que tuvo en mí, en mi vida, ¿no? Porque para mí, como ya hemos dicho, fue un maestro, fue mi maestro. Porque si maestro es la persona que enseña, que forma, especialmente aquella de la que recibes enseñanzas valiosas, pues eso es lo que significa para mí. Porque durante un tiempo es que me lo enseñó todo. Y no me refiero a sindicato, a acción sindical o a su lucha por la escuela pública, es que me refiero a la forma en cómo él vivía, ¿no? En su forma de relacionarse con las personas, en ese sentido de humor y ironía que es que le hacían único y de que yo aprendía cada día, porque es que aprendías a cómo hay que relacionarse en este ambiente, ¿no? En este caso en el mundo sindical, porque una cosa era estar de maestra en un aula y otra cosa era pues ir a las reuniones, ¿no? Y que estar en una reunión con él, sobre todo las primeras, era toda una experiencia, ¿no? Siempre, de alguna manera, acababa siendo el centro de atención de la reunión, pero por ese sentido de humor suyo, que no solo conseguía sacarnos la carcajada, sino es que además de poder hablar de los temas más conflictivos, que como hemos estado comentando aquí, conseguía que una situación muy tensa, pues cambiase la tensión esa y luego, pues eso, irse a tomar un vino, una caña, lo que hiciese falta con la misma gente con la que antes habíamos estado pues enfrentados, discutiendo, ¿no? Y eso es lo que yo iba aprendiendo. Y a mí me reñía mucho también, porque por aquellos tiempos yo tenía a mi hija muy pequeña y yo a todos los sitios donde iba, que me tenía que quedar, yo me iba a dormir muy pronto y me decía, es que así no te enteras de nada, hay que ir al negro. Y yo, pues la verdad que ahora me digo, joder, tenía que haber hecho caso, porque tenía que haber vivido un poco más de estas experiencias, ¿no? Que no me enteraba de lo gordo, él me decía siempre. Y también me decía una cosa que yo luego he repetido muchas veces, y es que se aprende yendo a los sitios, se aprende de la CONFE yendo a la CONFE, se aprende de la Federación yendo a la Federación. Así que yo iba, porque quería aprender de mejor. Entonces, pues aprendí muchísimo, muchísimo, y eso lo sigo teniendo pues muy presente. Incluso creo que soy la feminista que soy ahora, en parte gracias a él. Porque yo pues sabía de feminismo, creía en el feminismo y en la coeducación, pero no me había formado. Y cuando llegué a la liberación de este Palencia, lo primero que me pidió fue vete a la plataforma de los derechos de las mujeres.
y me animó a ir a mis primeras jornadas de la ON, de la Organización de Mujeres, y ya no me tuvo que animar nunca más. Ya nunca he faltado. Porque también él iba, aprendía y apoyaba siempre a la ON en todo el trabajo de la Organización de Mujeres. Y cuando le conté que nada más coger la liberación me pidieron que fuese la responsable de mujer de Castilla y León, pues se rió mucho porque me dijo, ya sabía yo que te iban a liar, y me apoyó mucho. Así que todo eso no se lo puedo agradecer nunca lo suficiente, porque todo esto supuso un cambio de vida en mi vida, todas esas relaciones, esas vivencias de sororidad y de feminismo, pues han sido muy importantes para mí. Y de alguna manera, pues Pedro me regaló mis primeras gafas moradas. Y luego el otro día también aprendí en La Palma que Pedro fue un puntal muy importante, que es un puntal muy importante en mi vida. Así que gracias, compañero y maestro. Buenas tardes. Gracias lo primero por invitarme a estar aquí por Pedro y con Pedro. Y agradecer también a todos los compañeros y compañeras del Colegio Paniguindas que han venido a acompañarnos. Algunas personas llaman casualidad al destino. Casualidades de la vida o destino, Pedro y yo coincidimos al inicio y al final de este gran privilegio que es ser maestro. Comenzamos juntos a estudiar magisterio y nos íbamos a jubilar juntos en el Colegio Paniguindas. Recuerdo que de vez en cuando nos corríamos unas clases para bajar al barco Llantes y jugar unas cartas. Cuando subía Pedro a clase le decían, ¿ya vienes de jugar al mus, Pigazo? Y él, que ya apuntaba maneras, contestaba, no, vengo de hacer cartografía. Nos gustaba tomar nuestras mistelas en la Navarra, nuestros porrones en los Vitingos y pasar buenos ratos con amigos. Con el tiempo Pedro se fue a Asturias, que era el lugar donde más posibilidades de trabajo había. Esa tierra le marcó para siempre, tanto a nivel familiar como profesional. Cuando regresó fue uno de los principales impulsores y creadores de vuestro sindicato, y su dedicación y trabajo fueron de total compromiso por Estés. Su pasión por sus ideales y su coherencia le hicieron ganarse el respeto de los trabajadores de la enseñanza y del resto de los sindicatos. Hasta tal punto que lograba mejorar los resultados cada vez que había elecciones. Defensor de la escuela pública por encima de todo. Republicano de Pro, de Sabina y forofo de la Leti. Pero siempre respetuoso con las otras posturas. El respeto era otra cualidad que él poseía. Cuando se incorporó al colegio me llevó una gran alegría. Era un fichaje que para sí lo quisiera Simeone. Después de tantos años dedicado por completo a la vida sindical, Pedro quería acabar de maestro y coger la tiza. Le propuse ser secretario en el equipo directivo y no supo decirme que no. Junto a Lisa formábamos un gran equipo. Además también era tutor de quinto y sexto. No le asustaba el trabajo, siempre era el primero en llegar al colegio. Preparaba las clases, corregía exámenes, hacía tutoría, llevaba la secretaría, un todoterreno. Pero lo más importante, le gustaba ser maestro. Los alumnos le admiraban y respetaban. Los padres y madres confiaban en él. Los compañeros le queríamos. Éramos un grupo de personas siempre unido, trabajador y comprometido por la educación pública. El lema de nuestro colegio es la palabra ilusión. Y Pedro se sentía muy ilusionado en Paniguindas. Muchos días pasábamos más horas en el cole que en casa. Siempre había trabajo y algún fuego u otro que apagar. Si no veíamos la solución a algún problema, decía, tranquilo Robert, vamos a tomar un vino, comemos algo y a la vuelta lo veremos todo más claro. Y efectivamente, hablábamos mucho, bueno, él más que yo. Y lo más importante, sabía escuchar. Con lo resolutivo que era y lo conciliador en la búsqueda de soluciones, sacábamos el trabajo adelante. Hemos currado mucho y hemos pasado buenos y malos momentos juntos. Y en estos malos momentos es donde se conoce bien a las personas. Para ir de verdejos vale todo el mundo, pero un amigo
Es alguien que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Su humor e ironía eran su sello personal. Y antes de enfadarse decía, perdona, y planteaba sus respuestas, pero siempre desde el respeto. Culto y amante de la historia, un gran lector. No tenía carné ni coche ni falta que le hacían. Aun sin GPS, Pedro nunca perdió su rumbo. Nos íbamos a jubilar juntos el diciembre pasado, que era cuando él cumplía años. Le propuse hacer los dos el Camino de Santiago y me decía, estoy yo para dar ese paseíto tan largo. Y le dije, lo haremos en el 600 que tengo. Así no te cansas y recorremos el camino disfrutando de su historia y arte, y cómo no, del buen comer y beber de Castilla y Asturias. Además, la maldita pandemia de comer y beber en Castilla y Asturias. Un sueño roto que no cumpliremos. Y tampoco se cumplirá el otro gran sueño que Pedro tenía, escribir sus memorias. Era un buen orador, y estoy convencido que hubiera sido un placer leer sus vivencias, andanzas y recuerdos. Ese libro lo hubiera hecho muy feliz. Cuando cogió la baja, incluso íbamos algún sábado al cole a firmar cheques, revisar cuentas y ponerse al día de lo que pasaba. Sobre todo, de cómo iban sus alumnos. Los echaba de menos. Recuerdo las visitas que le hacía al hospital. Su positivismo, sus ganas de vivir y su humor no le abandonaron nunca. Pilar y Violeta, siempre a su lado, sin perder la fuerza en el día a día. En nuestro cole Paniguindas es una tradición celebrar todos los compañeros y compañeras, tanto maestros como personal laboral, el Día de la Mujer Trabajadora, y hacíamos una comida todos juntos. Ese 8 de marzo caía en domingo y la pasamos al día 6 viernes. Justo nos habíamos sentado a la mesa y nos comunicaron la triste noticia. Se hizo el silencio, lágrimas y silencio. Me derrumbé. La tristeza es algo que se vive interiormente y además no se puede explicar. Ese vacío que se siente duele por dentro. Además, la maldita pandemia le privó de una despedida merecida por parte de toda la comunidad educativa. Sus alumnos, madres y padres preguntaban por él y no podíamos juntarnos en su recuerdo. El día 13 de marzo se cerraron los colegios. Imaginaros el comentario que hubiera hecho Pedro. Cierran hasta los bares. Toque de queda y el ejército por la calle. Esto en España no se puede creer, Roberto. Su humor lo hubiera abordado. Pero Pedro no se podía ir de vacío. Le hicimos un homenaje el Día del Docente, su día, al que también acudió Sabino, el director provincial, Armudena, Juan, mucha gente. Bueno, mucha gente, los que nos dejaban. Le hicimos un pequeño homenaje, pero hoy es cuando lo habéis hecho en condiciones ya. Quería que Pedro formara parte de nuestro cole Paniguindas para siempre, y le colocamos una placa a la entrada. Es la foto que habéis elegido para las invitaciones. Y la placa del cole dice: luchador por la escuela pública de todos y para todos, sindicalista comprometido con esta bendita profesión, aportando siempre su coherencia, sabiduría y positivismo. Creí y trabajó por mejorar la educación. Gracias, Pedro, por haber compartido la vida contigo. Gracias, maestro. Gracias, amigo. Lo traigo escrito. Y prometo ser breve. Es verdad, Pedro, sindicalista, amigo, siempre maestro. En primer lugar, buenas tardes. Gracias a la Confederación Intersindical, estéis, y especialmente el área de Organización y Finanzas, por celebrar sus respectivos secretariados en Palencia, Isabel. Gracias a este CIL,
por el apoyo a este acto, al sindicato ferroviario y a la recién constituida Intersindical de Castilla y León. Gracias al Este de Palencia por la invitación personal a participar en este homenaje. Muchísimas gracias. Gracias a todas las y todos los presentes que compartimos su amistad. Pilar y Violeta, muchísimas gracias por vuestra presencia. Juanra, en un salón de actos en Torrelavega, en un homenaje similar a este, Pigazo, con la sorna que le caracterizaba, se giró, me miró y me dijo: a mí me hacéis uno como este. Seguro que en ello estamos. Me permitiréis que haga un recorrido muy breve, palabras muy breve, por el recorrido del sindicalista, del maestro y del amigo que fue, con un pequeñito detalle que para mí ha marcado lo que es Pigazo en cada uno de los actos que tenemos sindicales, que no deja de ser más que congresos. Elijo alguno y una pequeñita frase, un pequeño detalle de cómo era Pigazo, que para mí ha sido lo importante. A finales de 1996 celebramos la segunda fase de nuestro congreso, una gran idea, Augusto, en Playa de Aro. Nos comentaban en León que había un nuevo liberado en Palencia, un tal Pigazo, que apuntaba maneras y que se iba con nosotros. Hubo que pasar a recogerle con un pictograma y ahí comenzó un largo viaje de muchos kilómetros, pero sobre todo de casi 24 años. 4 detalles de él. Allí descubrimos al Pigazo alegre, acogedor, reivindicativo, luchador y con muchas tablas. Solo una frase: Elisa, yo no debía ser el único toque, me iba a la cama, porque me dijo: Pere, esta noche cuando acabes la ponencia te saco a tomar unas copas, no te escapas. Al negro me llevo 3 o 4 veces. He de reconocerlo que yo ahí pequé. Han de pasar muchos años, entre plenos, algún café, compartiendo cada vez más la mesa con su frecuencia hasta el Congreso de Zamora. Vamos de congresos. En el Congreso de Zamora hay que elaborar una carta económica y Pigazo ya es responsable de finanzas en STES. A él se le pide el consejo y copia esta carta prácticamente los principios básicos de la Confederal. Pero hay una enseñanza que para mí es lo importante, a raíz de una frase muy poco afortunada. ¿Y esto cuánto le cuesta a León? La puntualización de Pedro fue muy clara: la solidaridad no es caridad. Bueno, el comentario en Estele fue peor. Esta carta sale porque la presenta uno de León. Si no la pulimos, nunca podré estar más agradecido por la lección a Pigazo. El Congreso de Palencia lo recordaremos siempre por su buena anfitrión, por la muy buena organización, la gestión económica, costó muy poco, y el detalle de los cómicos infiltrados. Un detalle a seguir. Hay congresos, Raquel, que bien se definen con una frase: lo que lloramos aquella noche. Para algunos fue el de Ávila, pero lo importante fue la despedida de Pigazo el domingo. Sí, Raquel, otros lloramos en Segovia. Pero en Ávila el domingo, cuando nos marchamos, la respuesta de Pigazo fue muy sencilla: ahora toca lamerse las heridas, trabajar con nobleza y coser los rotos. Ese era Pigazo. Si tuviese que marcar un punto en el inicio de amistad, es este congreso. Mi vuelta a la Liberación y los secretariados de STES y Confederación Intersindical propiciaron muchos viajes, entre otros en tren. Yo lo cogía en León, y eso de la altura de Valladolid-Palencia, cuando me despertaba, veía una cara sonriente delante que me invitaba bien a preparar la reunión de ese día o a tomar un café a ver si despejaba. Compartir la responsabilidad de organización y finanzas, Luis, para mí por un poquito tiempo fue todo un lujo. Pero siempre un detalle importante de Pedro: se reservaba siempre un cubierto más, por aquello de las almas descarriadas, y sobre todo lo importante, que nadie se sintiese solo. En su mesa no sobraba nadie, todos éramos bien acogidos. Quienes hemos estado liberados sabemos del vértigo de la vuelta al centro, de la vuelta a la docencia. Si se produce tras muchos años, se hace desempeñando la secretaría del centro, sabiendo
qué tutoría se ha de elegir responsablemente es todo un reto. ¿Qué deciros y contaros al Panguinda, salvo Roberto, muchas gracias por contestar aquella llamada. Pudimos seguir disfrutando de su sentido común, su experiencia en nuestros plenos y, cómo no, de la lotería del Atlético, porque ya sabemos que siempre tocan zonas de desastre. Hay un momento en que las comidas de verano, con una visita, una ruta, convierten lo sindical en algo irrelevante cuando no es innecesario. Eso realmente consolida la amistad. No quisiera olvidarme del pasado Congreso Constituyente de la Intersindical en Castilla y León, en Gordoncillo. Estuvo presente en todas nuestras mentes, en todas nuestras cabezas. Él fue su gran impulsor. Sin su paciencia, sin su labor de convencimiento, es difícil que hubiese sido posible. La imagen que siempre recordaré de Pedro es la última visita junto con Amador al hospital. «Coño, ¿qué hacéis vosotros por aquí?» Un brillo en sus ojos, una sonrisa de satisfacción, una buena conversación, planes de futuro, el espíritu de lucha, unos pedales para hacer ejercicio y fortalecer las piernas y unos pellizcos de comida. Había que seguir luchando. Paradójicamente, una vez más, su generosidad en una frase: los enfermos nos movemos muy egoístas y solo pensamos en nosotros. Hace años, con motivo de la jubilación en Estele, todos sabemos que hacemos muchos planes para cuando nos jubilamos, porque esperamos recuperar nuestras vidas. Regalamos una frase pegada a un detalle. Esta frase la elegía y nos la proponía Feliciano. Si ha habido dos referentes sindicales de integridad y como personas que yo he tenido, uno ha sido Feliciano, que le conocí de niño en mi pueblo, cuando él ejercía allí la docencia, y el otro ha sido Pigazo. Para mí, las dos personas más íntegras con sus ideas y más nobles y más sinceras que he tenido como compañeras y compañeros de trabajo. Reconocíamos esa labor a los docentes con esta frase, y esa frase, que es de Rabindranath Tagore, yo creo que todas y todos reconoceremos en él que es la más adecuada. La frase dice simplemente así: la vida se nos da y la merecemos dándola. Pilar, muchas gracias por tu amabilidad y tu acogida en mi primera vuelta a Palencia. Esta es la segunda vez que me he atrevido a venir. Violeta, gracias por regalarnos con la esencia de los Pigazos. Verte a ti es ver. Sea para vosotras este homenaje. Y prometí ser breve, así que Pigacín, esto ya lo acabamos. Y como siempre, un abrazo y nos vemos. Hola a todas y a todos, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Se han dicho muchas cosas, así que es un poco complicado intervenir ahora, pero bueno. Aunque el texto que voy a leer, porque lo voy a leer, menos mal que me lo he escrito, está escrito en primera persona, porque así me lo han permitido mi amigo y mis compañeros. En realidad lo escribo en nombre de un grupo de gente que, cuando fuimos dando un paso al lado en el trabajo confederal, pues íbamos quedando, nos íbamos viendo de vez en cuando. Y bueno, empezó como un grupo como una lista de WhatsApp, y bueno, pues ha quedado como la lista. Esa gente, alguna de la cual la mayoría están aquí: Antonio Ñacle, Joan Blanco, Joan Moliner, Jesús Alegre, y justo no pudieron venir, José Luis de Melilla, que está por ahí, Mario y Augusto Serrano, firman estas palabras, aunque las haya escrito yo. Empecé 2 veces a escribir estas palabras. La primera vez sentí tristeza, claro, y congoja, no sabía muy bien, además, cómo trasladar al papel el sentimiento de ausencia y el dolor tan grande por haber perdido a Pedro, que no se tenía que haber muerto.
que se siente uno muy pequeño al lado de un vacío tan grande. Pero luego me acordé de él. En momentos así pasa a veces que estás tan dolorido que es como si el objeto de ese dolor se difuminara. Así es que de pronto me acordé de él y pensé que se enfadaría mucho si me oyera hablar entre lágrimas y suspiros, si es lo que me diría exactamente. Pero calamidad, vete a beber sin conocimiento. Así es que voy a darle un giro a esto. Pedro era una buena persona, en el buen sentido de la palabra bueno, hubiera dicho don Antonio Machado de él si lo hubiera conocido. Era noble a la antigua, al estilo mesetario y un duro fingido, como los montañeses, una mezcla envuelta en rojo y en morado que lo hacía irresistible. Era muy difícil enfadarse con Pedro. Ya sé, seguro que Pilar y Violeta no piensan igual, pero bueno, la familia en estos juicios no cuenta. Pedro me contaba a veces su, digamos, diferencia de criterio con Violeta. Se me quejaba y yo siempre sabía cómo acabaría esa queja. Si es que Violeta y yo somos iguales, protestaba sin disimular nada su orgullo. Era muy difícil enfadarse con Pedro, tenía una habilidad maravillosa para deshacer la tensión y desactivar los desencuentros. Y no será porque en esta casa no le ponemos ganas a veces, ni profesionalidad a los conflictos. Nos conocíamos ya, claro, pero fue en mitad de un atasco confederal, uno de tantos, cuando nos miramos de lejos y decidimos sin necesidad de hablar que íbamos a trabajar a dúo 4 años como poco. Eran los previos al famoso y nunca bien ponderado Congreso de Pollo en 2003. Estaba la encrucijada política, ¿qué hacemos con la CONCE en ese momento? Y estaba la encrucijada técnica, quien escribe las ponencias de organización y estatuto. En el Centro Gallego de Madrid, donde nos reuníamos esa mañana de domingo, miré a Pedro, me devolvió la mirada, una mirada que significaba: ni se te ocurra levantar la mano, animal. Levanté la mano, claro. Se nos dio muy bien desde el principio desobedecernos mutuamente. No hace ni una semana me topé una noche con El poder del perro, la última película de Jane Campion. Como un resorte cogí el teléfono para mandar un mensaje a Pedro y preguntarle por ella. Cuando yo me enteraba de alguna película bélica o del oeste, porque era un experto en ambos géneros, él siempre la había visto ya y tenía algo que decir sobre ella. Medio segundo me bastó para recordar que Pedro ya no estaba, y otra vez vacío y otra vez la bola en la boca del estómago. Así es que no seguiré por ahí, que Pedro me repetiría que me fuera a beber sin conocimiento. Gracias. Sí que se me oye. Yo no necesito micrófono, al igual que mi padre. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todas y todos haber venido a este homenaje dedicado a mi padre, a los organizadores, amigas y amigos, compañeras y compañeros, familia. Lo primero que quería decir, y que he pensado si decirlo o no, pero es que lo tengo que decir, es que mi padre estaría muy orgulloso de vernos a todas y todos aquí reunidos en torno a uno de sus temas de conversación favoritos, que era el mismo. Y que me lo recordaba cada vez que discutían. Se ha hablado del rol de Pedro como maestro, como sindicalista, como amigo, y ahora yo quiero destacar algunas de sus virtudes como padre. Sus defectos los voy a dejar para los que los conocemos en la intimidad, ¿vale? En primer lugar, tanto mi madre como él me educaron siempre en libertad, de acción, de elección, de pensamiento, sin imposiciones ni impedimentos. Con su ejemplo me transmitieron valores tan importantes como la solidaridad, la justicia social, el espíritu crítico, la tolerancia, en algunos casos. También me acercaron a pasiones que ellos tenían y que he tenido yo después y tengo, como la música, el cine, la lectura, bueno, también lo voy a decir, lo transgresor, a tener inquietudes, a no conformarme. También he tenido muy mala boca siempre, igual que mi padre. Cualquiera que nos conozca a ambos
sabe que tengo influencias suyas en el carácter, en todos los sentidos, en el sentido del humor, en el gusto por anfitrionar, en querer tener la razón y la última palabra. Como considero que esto es un acto, sobre todo vuestro del sindicato, tampoco me quiero alargar mucho, y además he visto que en el programa que cerramos con un vino de hermandad, y creo que una forma de cerrar este homenaje es brindar todas y todos por él. De nuevo, gracias a todas y todos por el cariño que siempre habéis mostrado hacia mi padre y hacia nosotras, y como dijo aquel, ¡viva Pedro y viva el vino! Bueno, es un placer, como hemos hablado tanto de Pedro, nos queda su cara, su imagen. Y en este caso hemos aprovechado, le hemos un poco robado a un escultor palentino, Adolfo Revuelta, que nos haya hecho un cuadro en arcilla que quiere representar, pues eso, nuestra gratitud, nuestra admiración hacia todo lo que ha sido, nosotros también. Y es una pena porque Adolfo iba a venir, pero no sé qué le ha pasado. ¿Está por ahí Adolfo? Adolfo, sal. He oído muchas veces lo del humor en Pedro, y según estaba haciendo, digo, esta sí es una característica de él, está clarísimo. Tenía una sonrisa irónica, así como con un deje de pitorreo, ¿no? Y eso es lo que me ha parecido más destacable, porque yo no lo conocí, aunque he sido docente también, pero no he llegado a conocerlo. Así que, y bueno, me encargaron este trabajo y yo se lo agradezco y espero que su familia pues lo disfrute.